Hola muchachos, recordarles que estas y muchas más dinámicas y juegos las hacemos en mi canal de Twitch, WorstX0NE o WorstX1 como quieran decirles. El link está abajo en la descripción y en el comentario fijado, así que disfrútenlo. Vamos a ver el video de DaniQ de cómo la GameCube arruinó a Nintendo. Que la verdad a mí me da un poco de tristeza esta historia, y es una historia que creo que la mayoría sabe. Que la GameCube fue una consola de Nintendo que salió en las épocas de la PlayStation 2 y la primera Xbox. Y es una tristeza porque la GameCube en realidad gráficamente tenía un poco más de potencia que la Play 2, de hecho, según algunas fuentes que había visto en su tiempo. No estoy seguro, supongo que lo confirmaré con este video. Pero tenía algunos juegos que gráficamente se veían mejor que la Play 2. Y tenía una buena cantidad de juegos, de hecho. Mario Sunshine es uno de los que yo más recuerdo. Y nada, la consola fracasó. La Play 2, como todos saben, se llevó esa guerra de consolas que para mí estuvo bastante bien, de hecho. Una de las consolas más recordadas de la historia de Play. Y nada, vamos a ver cómo fue que GameCube arruinó a Nintendo. Si hablamos de Nintendo, se nos vienen a la cabeza muchas consolas exitosas, y siempre vemos cómo esta compañía ha ido evolucionando la manera no solo en la que hace juegos, sino en cómo los venden. Más interesante aún es notar que muchas de estas decisiones se dan debido a que han caído bajo, haciéndolo mejor en la próxima generación, justo como ocurrió con la Wii U luego de dar el salto a la Nintendo Switch. Sin embargo, yo creo que la Wii U en sí, su idea original era ser como la Switch, solamente que no supieron cómo plasmarlo. Aparte con la poca creatividad con el nombre. En el que Nintendo hizo todo lo que se podría esperar de ellos y aún así terminó siendo un fracaso. La Nintendo GameCube. Es muy curioso cómo a una consola que se le dio una mayor potencia que su competidora principal y trajo consigo un catálogo novedoso y vasto, tenía mayor potencia que la Play 2. Triste. Por eso lo llamo el fracaso más injusto de Nintendo, porque lo tenía todo, pero no fue valorada, y todos sabemos lo que hizo Nintendo luego de esa consola: cambiar en gran parte la manera de hacer juegos para llegar a un nuevo público, el casual. Pero ¿qué pasó exactamente? ¿Y por qué la GameCube fue y sigue siendo una de las mejores consolas recordadas por la gente? Yo tengo mi GameCube ahí, amigo. Yo soy DaniQ. Por cierto, ese control que tenía ahí a la mano creo que era un mando inalámbrico. Que si no me equivoco en la época tampoco fue algo como que muy visto. Creo que ahí todavía la Play 2 usaba su mando con cable y la Xbox también, no estoy muy seguro. ¿Y qué fue lo que pasó para que llegara a su fracaso? Así que sin más que decir, comencemos. Un día voy a hacer un video hablando de verdad que tengo muchos videos para hacer de mi historia con tal cosa, tal cosa. Tengo que hacer un video de mi historia con la GameCube, amigo. Tengo unos recuerdos muy bonitos de la GameCube, sobre todo con el Smash Melee y el Mario Sunshine. ¡Guau! Tengo que contar esas historias, amigo. Un día voy a hacer videos de eso. Tenía su famosa Nintendo 64, que no le fue nada mal en ventas, y de ahí salieron un montón de juegos que a día de hoy son legendarios. Sí. Pero seamos honestos, PlayStation arrasó en esa generación, triplicando o más las ventas de su consola, la PlayStation 1. Hola, Kenny. Esto porque Sony supo manejar de mejor manera la publicidad y todo lo relacionado con el marketing. Su consola en el Play 1 yo me he jugado un montón Crash. De hecho, jalaron varios estudios importantes para el desarrollo de juegos a su nueva consola, creando títulos como Metal Gear Solid exclusivos como Final Fantasy. Y todo esto fue gracias a la misma Nintendo. Sí, tengo un video explicando cómo es que Nintendo fue la responsable de la creación de PlayStation, para que vayan a verlo cuando terminen este. Luego de esta... Contexto rápido para los que no saben eso: Nintendo y Sony iban a trabajar juntos en una consola. Sin embargo, Nintendo al final decidió irse con Panasonic para hacer el Nintendo 64. PlayStation o Sony no estaba de acuerdo con la idea de los cartuchos. Entonces querían hacer discos, pero Nintendo no apostó, no arriesgó, se quedó con los cartuchos. Por eso se fueron con Panasonic y bueno, toda la vaina. Y así Sony se quedó solo y hizo su propia consola, la PlayStation. De consolas, Nintendo aprendió varias cosas. Número 1, la tendencia ahora iba hacia los discos.
Nintendo siempre había lanzado consolas con cartuchos, pero viendo hasta el éxito hoy, que de tuvo hecho, PlayStation usando discos, decidieron implementarlos en chips. su próxima consola. Número 2, también se dieron cuenta de que debido a los cartuchos que utilizaban, limitaron mucho el rendimiento de algunos juegos. Por eso es que Nintendo en la era de la Nintendo 64 decidió sacar el Expansion Pack para que la consola que también fracasó, sacara creo. provecho en rendimiento, pero no les fue nada bien. Así que ahora con eso aprendido, en su siguiente consola utilizarían un formato en el que la consola no se limitara y pudieran sacarle todo el provecho a la potencia. Fue por eso que, además de las tendencias por usar discos, decidieron aprovechar y pasarse a dicho formato. Aunado a todo esto, Sony mostró las características de su nueva consola, que en un futuro sería conocida como la PlayStation 2, un año antes de ser lanzada, lo que provocó que Nintendo estudiara su consola y se diera cuenta de las ventajas y errores que tenía, para no aplicarlos a sigo diciendo que es muy injusto lo de la GameCube. Hacerla aún más potente. Sí, es gracioso cómo Nintendo antes pensaba mucho en la potencia, ¿no? Digamos que este fue su evento canónico para cambiar la manera en la que pensaba. Nintendo se asoció con varias compañías para la creación de la GameCube, que le ayudarían con los gráficos y componentes que tendría la consola. Algunos de ellos eran RTX para el procesamiento de gráficos, Panasonic para la creación de las unidades de disco exclusivas, con IBM para la creación de la CPU y con Macronix para la creación de la memory card, ya que si esta vez pensaban por eso discos, esa memory el card, almacenamiento debía ser guardado en una de estas memorias. Hubo también otras cosas que quería hacer Nintendo en ese tiempo, como patentar controles por movimiento para los mandos de GameCube, aunque al final decidieron desechar la idea por razones desconocidas y la retomaron muchos años después para la Nintendo Wii, como vimos con los Wiimotes. Nintendo a estas alturas tenía en desarrollo la consola más potente del mercado, sumado a sus propios juegos que le han dado su identidad más el apoyo por parte de third parties y ahora sumándose a la tendencia de los discos. En los años de la GameCube, Nintendo jamás la descuidó en títulos, pero a su vez fue cuando vimos a una Nintendo actuando de maneras diferentes. Primero, ya se habían establecido en el mercado de las portátiles con Game Boy Advance, la Game Boy Advance. Que la GameCube fuera una manera de conectar sus consolas por medio de hardware y que se compartiera información entre ellas y a su vez... Nunca pude usar esta opción porque nunca tuve una Game Boy Advance, pero sí jugué todo su catálogo cuando tuve de emuladores. Y además de esto, algo que sorprendió bastante por parte de Nintendo fue que por primera vez vimos a Nintendo lanzar una consola no con un Mario, sino con su hermano Luigi, dándonos un juego de terror llamado Luigi's Mansion. Y si en realidad Nintendo sacando Mario primero tiene éxito y sacando Luigi's no. Hablando de todo su desarrollo en el canal, es muy ¿quién sabe? Interesante, vayan a verlo. Y es que Nintendo en la época de la GameCube se atrevió a hacer cosas que en otras generaciones no haría. Por ejemplo, cambiaron que sea un poco el atuendo de Mario, llevándolos a una isla paradisiaca, creando nuevos personajes como ¿qué recuerdas de Mario Sunshine? O Toadsworth. Tuvimos la internacionalización de Animal Crossing, llegando por primera vez a ¿alguien aún recuerda Toadsworth? América en la GameCube y consolidándose una saga que traería mucho a futuro. Tuvimos Mario Party, no 1, ni 2, ni 3, sino 4. Mario Party 4, 5, 6 y 7. A la madre, tanto son. Teniendo su propia identidad. Nintendo sacó su primer y único juego de terror adulto, llamado Eternal Darkness. Tuvimos varios. Un día deberíamos jugarlo, a ver qué tal era Nintendo con eso. Recuerdan mucho, como ese yo lo jugué. Y Pokémon Colosseum. Trajeron de vuelta Ocarina of Time y además consigo vinieron dos nuevos de Legend of Zelda, que son como contrapartes, pues mientras que uno tenía una estética más oscura y sombría, el otro jugaba con un arte el medio sombrío lo jugaba mi hermano. Twilight Princess y Wind Waker respectivamente. Twilight Princess lo jugaba mi hermano mayor. Yo nunca pude jugar. También tuvimos por primera vez no me entendía. en 3D con la llegada de Metroid Prime. Un juego que a nivel técnico es un milagro para la época. Dicen que ese juego de Metroid Prime nunca lo he probado, pero dicen que se ve buenísimo gráficamente. Oh, Pikmin, ese fue mi primer juego de la GameCube. Y el único original, de hecho, que tuve. Pikmin, un juego de criaturas muy pequeñas que ayudan a un ser llamado Olimar a regresar a su planeta. Saga que también se consolidó aquí, teniendo 2 entregas.
Tuvimos también la llegada de juegos más atrevidos de Mario, como Mario Strikers, donde por primera vez veíamos a Mario y a sus amigos con diseños más rudos y menos amigables. ¡Es Wario Man! Quisieron hacer Mario Spikers, que era como el Strikers pero más rudo, y Nintendo no lo aprobó. A ver, querían cosas más serias, pero tampoco tanto. El punto es que Nintendo quería despegarse un poco de su faceta de solo para niños, que fue como lo habían catalogado en la época de la Nintendo 64, y razón por la cual la gente prefería comprar más una PlayStation. He ahí el porqué de estas decisiones tan extrañas que no hemos vuelto a ver en Nintendo. Inclusive Nintendo sacó una serie de comerciales algo extraños en América para promocionar la consola, como el de Luigi's Mansion, donde un hombre quería ligar con una chica gótica. What? What? Entre otros comerciales que sí dejaban ver a Nintendo en un intento Me da risa porque curiosamente todos esos tienen que ver con cubos, no haciendo referencia a la GameCube. darle a los chavos de aquella época, como aquel comercial donde alguien tenía varicela y le daban un control inalámbrico para jugar fuera de la casa. ¿Qué rayos? Claro, para promocionar su nuevo control inalámbrico. O cuando mostraron el live action de Animal Crossing para promocionar su juego. ¡Oye! Se ve con mayor presupuesto que el de One Piece y el de Oshinoku, de hecho. También estaba bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Eran tiempos extraños, pero Nintendo estaba experimentando con algo nuevo y creando montones de sagas nuevas, como la ya olvidada saga de Chibi-Robo, que oye, ese dicen que era muy bueno. Inclusive que sacaban juegos de F-Zero, no. que hoy en día ya no hay. Mario Kart tenía una de las mecánicas que no hemos vuelto a ver en un juego de su saga. Ese fue la de muy los bueno. equipos, estando dos personas en un mismo kart compartiendo objetos y cambiando de lugar. A mí me Los gustó esa spin-off de dinámica. Mario también Ese nunca fueron lo pude evolucionando. terminar. Kirby y El Smash Paper Mario. también tuvieron sus títulos en GameCube. Y así les podría dar un montón de ejemplos del por qué la época de la GameCube fue bastante extraña, pero en el buen sentido. A lo que quiero llegar con todo esto es que la Nintendo GameCube tenía todo para que una consola fuera un éxito. Un catálogo muy amplio, en serio amplio, que todo fan de Nintendo que se respete amaría en una de sus consolas, sobre todo en aquella época. Tenía más la verdad potencia que tenía su buenos computadora juegos. principal. Y por último, el tamaño que tenía, que daba para ser portátil y llevarla a otros lados por lo pequeña Ah, sí, que era. tenía una cosita Estaban atrás para apuntando llevártela a cualquier un público lado. más amplio, tal cual lo hizo PlayStation en la anterior generación. Era todo lo que Nintendo necesitaba para triunfar. Aprendió de sus errores del pasado y los aplicó en la siguiente generación. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Bueno, prepárense para los problemas. El fracaso de la GameCube no se debió enteramente a Nintendo, aunque sí tuvo que ver para que sus ventas no fueran lo que proyectaba la empresa. De verdad me da mucha Vaya, pena vendió menos que la Nintendo 64. lo Aunque de aparentemente la haya sido GameCube. una consola Era muy buena. bien recordada y que tantos valoramos a día de hoy, la verdad es que para su tiempo tuvo una serie de problemas que echaron para atrás a Nintendo en sus planes. Su principal problema tiene nombre y fue PlayStation 2. Primero hablemos de Sony. Su primera consola, PlayStation, fue todo un éxito. Y cuando se anunció su sucesora, la gran mayoría que tenía su PlayStation iban a comprar la PlayStation 2. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Por algo simple llamado retrocompatibilidad. La PlayStation 2 sería compatible con los juegos de su anterior consola. No sabía eso. Lo que significaba que comprar una PlayStation 2 te daba la posibilidad de seguir jugando tu catálogo de Play 1. Por lo que para muchos Por eso era Nintendo más dejó la factible retrocompatibilidad seguir de la Wii. PlayStation que cambiarse a la competencia. A diferencia de Nintendo, que con GameCube cambiaron el formato por completo y para nada fue retrocompatible, lo que le bajó puntos respecto a su competencia, también recordemos la fecha de salida de ambas consolas. Mientras que GameCube salió en 2001, PlayStation salió en el 2000, un año antes. PlayStation 2 ya tenía una ventaja en de eso. un año en el mercado frente a Nintendo, que lanzó su consola después. Donde más Tenían público lo que compraba apresurar primero. su lanzamiento si querían ganar la carrera generacional. Y aunque la hayan sacado con un precio de $100 menos, mucho del público ya tenía una PlayStation 2 en sus manos. Pero eso no fue todo. Si a Nintendo se le había Hola de nuevo, adelantado con el Chencito. lanzamiento, nadie esperaba que Microsoft llegara con una nueva consola el mismo año que salió Nintendo GameCube, arruinando también cierto. ciertos planes de Nintendo, pues Xbox llegó con una consola todavía más potente que la GameCube.
llegando a hacer competencia tanto a Nintendo como a PlayStation con un montón de juegos, los cuales Microsoft trató desembolsando dinero con las empresas para que también los desarrollaran en su plataforma. Vaya sorpresa. Y ahora teniendo la gente más opciones de compra, la GameCube no le hizo lucha Oigan, a ¿y PlayStation Sega? 2 ni de cerca. Pero estuvo peleando por el segundo puesto con Xbox, vendiendo casi la misma cantidad de consolas. Entonces, Y siendo Nintendo Xbox su llegó a la primera sexta consola generación de consolas tarde, de y sus Microsoft. planes de ser la más potente también se estropearon por culpa de Microsoft. Pero esto es solo la punta del iceberg, pues sabemos que la potencia no lo es todo, y creo que nos hemos dado cuenta de eso a lo largo de los años. Pero si te hablo de juegos de aquella generación de GameCube y PlayStation 2, ¿cuál recuerdas más? Sí, la mayoría Que recuerda esta más una que las de grandes PlayStation 2. razones del por qué PlayStation 2 fue una de las consolas más vendidas de toda la historia. Que tuvo buenos exclusivos Les GameCube, mencioné pero acerca de los grandes lanzamientos ¿cuántos que tuvo juegos tiene Nintendo Play en 2? su era de la GameCube. En serio, Nintendo hizo un gran esfuerzo por nutrir su consola de exclusivos de calidad. Eso nadie puede negarlo. Pero si hablamos de juegos, no puedo negar que la PlayStation 2 ha tenido uno de los catálogos más grandes de todos los tiempos. La GameCube tuvo alrededor de 653 juegos, mientras que la PlayStation 2 ¡Hala! tuvo más de 3.800. Dios mío, qué Entre diferencia. los juegos más destacados que tuvo PlayStation 2 ¡A la madre! fueron los Devil May Cry, que ahí se consolidaron mucho. Así como la De saga hecho, Kingdom yo estaba Hearts, tratando de jugar que a Devil May partir de Cry, pero aquí nunca Square tuve la Enix oportunidad creció más de lo que lo hizo en terminarlo. PlayStation 1, Y igualmente ya que también con... lanzó Final Fantasy X, otro de sus juegos más famosos. De igual forma llegaron juegos como Persona Igualmente 3 y Persona con- 4. Metal Gear con Solid Kingdom trajo Hearts. más Solo entregas. pude jugar la Por 1 un parte de poco. Sony Studios llegó Es con la historia de cómo Nintendo existía la potencia para una innovación, si bien que viene de solo potencia. Ah, sí. Sly Cooper, God of War, Justo estaba etcétera. pensando en eso, ¿no? Muchas de esas nuevas Que sagas Nintendo hubiera llegaron a la hubiera sido muy PlayStation 2 aburrido, por la primera verdad. vez. Y eso que solo Tener nos dio dos una pequeña consolas o parte de tres aquellos consolas que juegos, van solamente pero por ellos gráficos, hicieron que su consola se vendiera ya sería muchísimo repetitivo. más que la de Nintendo. Aparte que tuvo Está bien mucho que hayan apoyo hecho parte por de otra terceras parte. compañías, cosa que Así la Nintendo, gente tiene más que elegir. En parte sí y en parte no, pero de eso hablaremos más adelante. El punto con esto es que Nintendo se estaba enfrentando a una compañía relativamente nueva en los videojuegos y que muchos Hola, estudios Juana. querían lanzar sus juegos en ella, cosa que le vino como anillo al dedo para que la consola se nutriera sola. Mientras que Nintendo tenía que hacer ese trabajo casi por sí sola. Estamos hablando de una época en la que a Sony sí le interesaba crear muchos juegos para su consola, no como ahora con la Play Bache dan 5. clave, amigo. Mentira, mentira, sigamos. Ahora, Sí, ¿qué Danick. pasa cuando de las consolas de la generación eres la que tiene el formato más diferente de todos? Vamos a quitar los audífonos porque ya le quedan poca batería. Sigamos. PlayStation se volvió exitoso con el formato de disco. Sega también entró a los Sí, discos a mí con también me sus gustaría, por consolas. ejemplo, La un Tears of the Kingdom o Breath of the Wild con mucha más potencia sería God. Pero nada, sería única que sería muy faltaba quemado, era muy Nintendo, repetitivo. que de Ay, hecho sí, para con los la tipos de sí. Nintendo PlayStation Por ejemplo, no me vas a comprar un EA Football Club 2024 de la Switch que no tiene ni las animaciones ni nada con la de Play o la de PC, que es una barbaridad la diferencia. consola cancelada que les platico también en el video que dije anteriormente, Nintendo ya planeaba el salto hacia los discos, hacia los CDs, pero no fue hasta la llegada de la GameCube que querían diferenciarse del resto y optaron por un formato de CDs, sí, pero CDs diferentes, mini discos. Ya les dije anteriormente que Nintendo decidió irse por el formato de disco para sacarle el máximo provecho a su gustaba el diseñito de los consola, y minidiscos, trabajando la junto verdad. con Panasonic, crearon un formato especial de discos que eran pequeños. Y apuesto a que muchas veces han escuchado que desarrollar juegos en un minidisco de GameCube era caro y por eso fracasó el formato. Y es enteramente falso. De hecho, era más barato desarrollar para los minidiscos, ya que era un formato plot twist. propietario de Nintendo y no inflaban los costos de desarrollo. De hecho, Nintendo ha dicho que sus tarifas de licencia para third parties son incluso mejores que las que daba su competidor en aquel entonces, Sony, con PlayStation 2. La decisión de Nintendo para que fueran minidiscos fue más que nada por tres razones principales. Número 1, como acabo de decir, para abaratar costos, pues usando su propio formato se ahorraban pagar una tarifa con cada juego desarrollado.
Número 2. El tamaño de la consola. Nintendo quería un formato más amigable y compacto en su formato de juego, con uno que cupiera en el bolsillo y que fuera fácil de insertar y quitar de la consola. De hecho, Nintendo pensaba que el minidisco se convertiría en el estándar de la industria, al darse cuenta de que tenía más ventajas que desventajas. Lamentablemente no pasó así. Y número 3. Por la piratería. Nintendo siempre ha estado en contra de la piratería, y ellos estaban conscientes de que el formato DVD normal era muy pirateado en todo el mundo. Así que si creaban su propio formato, la Play 1, la Nintendo 64, la GameCube, la de 3DS, la Wii, la Play 3. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas o las críticas hacia su formato? Creo que eso no es. Pues una de ellas fueron las películas en DVD. Comprar una PlayStation 2 no significaba hacer solamente videos hablando tener de tu eso, consola de juegos, sino que de mis también experiencias te servía como un reproductor de DVDs, consolas. por lo que muchos decidieron Sobre todo la comprarse 64 la y la Play Wii y la 2 y GameCube, ahorrarse más que la Play 1 y la Play 3. reproductor DVD aparte. GameCube no Los tenía Smash, nada más que nada. de eso. Al tener un formato de discos minis, no era compatible ahí los para tengo ver todavía, películas tengo en mi DVD, GameCube, como si la lo caja era de su mi 3DS, la caja de mi competencia. Switch. Y sí, parece injusta la fecha en la que salió esta consola. Estaba justo al inicio Si hubiera directo, mostré salido mi hoy en cajita de día, mi ni siquiera hubiera importado Zafiro si Alpha tuviera del reproductor 3DS. o no, ya que la mayoría ve el contenido en formato digital y desde su celular. Desventajas de haber salido en una época que no era la correcta. También se decía que los minidiscos era el gran problema de la GameCube debido a su poco Fue buena almacenamiento, infancia de videojuegos, a la diferencia verdad. de un disco normal. Mientras que en un minidisco se podían almacenar 1.5 GB, un disco convencional tenía 4.7 A la GB madre. disponibles. Pero Por eso créeme también cuando te dividieron digo Resident que el Evil Code Zero. almacenamiento nunca fue un Con problema. Verónica, disculpa. Al menos no un problema de su fracaso, pues juegos tier party salían en GameCube sin necesidad de estar comprimidos, y si fuera el caso de que fueran juegos con mayor capacidad, fácilmente podrían salir en partes como en su momento los juegos de Final Fantasy para PlayStation. Y a pesar de que sí tuvo apoyo de terceras compañías, no fue el mismo apoyo que tuvieron PlayStation 2 y Xbox. De igual forma, muchas compañías sí mostraban interés por la consola de Nintendo. Irónicamente, una de las que más apoyó a la empresa en ese entonces fue Irónicamente. Sega, quien lanzó un montón de juegos en la plataforma, incluidos los Sonic Adventures, Oh, Shadow the el Hedgehog, Adventure 2. Crazy Taxi, Sonic Heroes, y digo Heroes que también. es irónico porque años atrás eran competencia directa. La que sí se pasó de lanza fue Capcom. A ver, no voy a negar que Capcom fue de las compañías que apoyó a Nintendo en la GameCube, pero pareció una traición lo que hicieron con los Capcom 5. Que si no sabes qué es, te lo explico brevemente. Porfa. Resulta que Capcom era de las que más confiaba en la GameCube cuando Nintendo la estaba desarrollando. Tenían una sana relación y digamos que Nintendo en su primer año con la GameCube solo vendió 4.7 millones de consolas. Entonces Capcom, para ayudar a incentivar las ventas de la consola, llevó a cabo una conferencia de prensa en Japón, en la cual santa anunció la chucha. producción de 5 títulos desarrollados, obviamente por Capcom, y que serían exclusivos para la consola GameCube. Santa Esos juegos chucha. fueron PN03, Beautiful Joe, Dead Phoenix, Resident Evil 4 y Killer 7. Capcom dio varias declaraciones de que con estos juegos darían una mejor reputación a la consola y ayudarían a incrementar las ventas. El proyecto fue llamado Capcom 5 y consistía en esos 5 juegos ya antes Santa mencionados. chucha, no sabía. De hecho, en los juegos físicos vendidos de Resident Evil 4 se podía leer solo para Nintendo GameCube, una de las mayores mentiras en el mundo gaming. Ya que luego vimos que ese mismo juego estaba en las demás consolas, hasta en el serial. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pues que con cada lanzamiento, Capcom se fue dando cuenta de que quizá la GameCube no era la mejor plataforma para lanzar esos exclusivos, pues no estaban vendiendo lo que esperaban. Así que se retractaron de haber dicho semejante barbaridad y se propusieron a portear todos esos juegos a las demás plataformas, dejando a PN03 como el único juego exclusivo de los Capcom 5. Muchos poseedores de una GameCube también se sintieron mal después de enterarse de la noticia, pero Capcom tuvo sus razones para hacer lo que hizo. De hecho, debido a ese acontecimiento con Nintendo, fue que se propusieron a enfocarse en los lanzamientos multiplataformas para obtener más ganancias. Lo que es cierto Qué pena. es que debido a las pocas ventas que Pero tenían bueno, los juegos dudo de mucho que hubiera terceros cambiado el en la resultado. GameCube, fue que varios estudios decidieron Creo que si mejor al fin y al portear cabo lo sus hubieran juegos a dejado la haciendo consola, exclusivo, tarde o quedándose temprano sin igual varios hubieran terminado juegos muy porteando. populares para la generación, como los GTA, donde
donde muchos dan distintas versiones de lo que pudo haber sucedido. Mientras unos dicen que fue por las capacidades de la consola, que yo no creo que sea eso debido a que era de las más potentes, otros dicen que sí tenían pensado el desarrollo de los GTA para Nintendo GameCube, pero lo cancelaron debido a que en Nintendo no tenían el público objetivo al que se dirigían, pensando que la GameCube era para niños. Y razón no les faltaba. No que Nintendo fuera para niños, eso ya se sabe que no, sino que en ese entonces la gente seguía viendo a Nintendo como una compañía para niños. Y esa fue otra razón. Bueno, de todas formas fracaso. Igual Nintendo hizo muchas tampoco cosas hubiera en la sido muy época de la conveniente. GameCube para zafarse de su etiqueta de juegos Me hubiera para gustado, niños, pero e hizo una por ejemplo, ahorita me campaña gustaría ver gigantesca, GTA en la Switch. pero parece que no les funcionó. Créanme, en aquellas épocas muchos de los poseedores de una Play 2 y una Xbox veían a Nintendo como una consola para niños más pequeños. Era una época, digamos que más edgy, y aunque Nintendo intentara contrarrestarlo, no lo logró, al menos no del todo. Para empezar, por el diseño de su consola, que a diferencia de una Play 2 o una Xbox, era más colorida, y aunque usted no lo crea, en ese entonces todos lo relacionaban como algo para niños, haciendo que muchos adolescentes o adultos prefirieran una consola más apta para su edad. Al igual que los juegos como los GTA, los nuevos Final Fantasy o exclusivos de Xbox que empezaban a ser populares, como Halo, eran juegos que no podías encontrar en una GameCube. Y aunque Nintendo tuviera juegos como siempre me da Metroid pena Prime, que se esta podían pobre comparar historia con de los juegos de disparo de la época, con tantos recuerdos que tengo de la realidad ella. es que quedó totalmente opacada por las demás consolas. Más que nada por el gigantesco. De hecho, en mi época, cuando yo le contaba a mis amigos que tenía GameCube, como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Yo tengo Play 2. La GameCube es una consola especial, una a la que Nintendo trató con mucho cariño, le dio toda clase de juegos, exclusivos, un control único y una potencia razonable para su generación. Pero la época en la que salió fue la errónea y no se valoró como se lo merecía. ¿Algo injusto? Sí. Por eso para mí la Nintendo GameCube es el fracaso más injusto de Nintendo. Para mí también. Muchos dirían que quizá es la Wii U, pero no, la Wii U es un caso aparte. Y de eso para mí la de Wii U sí tenía merecido. Yo les seré honesto. Si la GameCube hubiera salido en estas fechas, obviamente todo creado con los estándares de hoy en día, la consola sería un éxito. No importa si fuera colorida, véase la Switch, es igual de colorida y eso la hace más atractiva. Ya no se ve a Nintendo como una consola que apunta solo a los niños. Vaya, la mayoría de su público ya somos adultos y nos siguen encantando sus IPs como años atrás, o incluso más. Lo que es cierto es que GameCube dejó un legado. Muchos de los juegos que salieron en esa consola hoy en día tienen secuelas o son recordados con mucho cariño. Sí. Les pondré varios ejemplos. Pikmin ha tenido secuelas a lo Tiene largo hasta de las Pikmin 4 consolas esa de vaina. Nintendo, llegando hasta la 4 a día de hoy. F0 se sigue recordando con mucho cariño. Todos queremos y seguimos F0 a la otra espera vez. de un nuevo título. La saga de Metroid Prime trascendió tanto que ahora es de los juegos más esperados en Nintendo Switch. Todos hablan de Twilight Princess y de Wind Waker como obras maestras de Zelda y las quieren de vuelta porteadas a las nuevas consolas. Luigi's Mansion ya es una de las sagas más populares como de tres, Nintendo creo, a día de de hoy Luigi. y se sigue hablando de ella. Paper Mario tuvo su secuela aquí y a día de hoy sigue dando muchos debates debido a su sistema de juego. Tuvieron que pasar 2 generaciones, la Wii y la Wii U, para que Nintendo diera ese segundo respiro nuevamente y está volviendo a su época de la GameCube, sacando títulos increíbles y cosas que no esperábamos ver años atrás. No me malentiendan, no estoy diciendo que el catálogo de la Wii y de la Wii U sean malos, sino que la esencia de la Nintendo GameCube se está viendo reflejada en la Nintendo Switch. La diferencia con la GameCube es que ahora Nintendo está en uno de sus mejores momentos y ahora sí está en el mejor tiempo para sacar sus nuevas ideas y productos. Así que si ahora mismo tienes una GameCube La verdad es que la en Switch casa, sí vale bastante la siéntete pena, afortunado, porque tienes una de las mejores consolas que ha hecho Nintendo. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Buen video, Si les gustó, no olviden apoyarme No sabía lo de mucho con Capcom. un like, suscribiéndose al canal y activando la campana Y de qué pena. notificaciones. Qué Eso pena, me porque, ayuda o sea, bastante a seguir si bien creando es cierto, no habría este cambiado tipo de mucho, contenido. Yo soy Dani hubiera Kio sido y aquí me mejor despido. recordado. Nos vemos cuando Nintendo lance la GameCube 2. Chao. Qué pena, amigo. Siempre hablar de la GameCube me pone muy sensible. Una consola que a mí me da muy buenos recuerdos. De hecho, la tengo por aquí, creo. Bueno, que desordenaría todo, pero ya que... ¿Dónde tengo la GameCube? De hecho,
Mi memory card está todavía ahí, amigo. Todavía acá la memory card. Por Dios. Era todavía los datos ¿cómo se llama? De mi, de mi Smash. Qué pena. Qué pena. Una muy buena consola. Es una muy buena consola. Me da mucha pena que le haya pasado eso. Es como que. No sé cómo explicarlo. Como. O sea, yo tengo unos recuerdos muy preciados de la GameCube. Y me hubiera gustado que tuviera mucho éxito. Pero lamentablemente no es así. ¿No? La vida es así. Si no eres más vivo que los demás, te acaban ganando. Lamentablemente pasó eso con GameCube. No fue la mejor época, no fue el momento, no fue la estrategia, no funcionó. Y era una consola que realmente lo merecía, la verdad. Por eso me da tanta pena que no lo haya logrado. Pero bueno, pues son pasas que cosas.